Bienvenidos de nuevo. Fue muy refrescante aprender de John. Qué poderoso mensaje, recordándonos y enseñándonos a ser conscientes de que somos hombres y mujeres diseñados a la imagen de Dios. Aprendiendo sobre la percepción de la Biblia y el efecto de la canción de cuna. La idea de que podemos escuchar algo tan a menudo que ya no pensamos en ello y no investigamos la Biblia en busca de la verdad. El mensaje de John me conmovió hasta las lágrimas. A medida que se hacía cada punto, me sentía más y más valorada. Qué mensaje tan poderoso y unificador para que todo el cuerpo de Cristo lo escuche. Así es, Shaila. El mensaje de Imago Dei es una verdad importante que nos cimienta y unifica con tanta certeza como la verdad de que todos tenemos la misma necesidad al pie de la cruz. Muchas gracias de nuevo, John, por ese mensaje increíble. Ahora prestemos atención a nuestro hermano Steve Kennard, quien va a enseñar la segunda de 4 clases hoy. Esta clase se titula La Asamblea y se enfocará en los hombres y las mujeres en adoración juntos. Steve Kennard ha estado muy involucrado en el estudio de la Biblia y el género, tanto a nivel internacional como en nuestras iglesias locales de Nueva York y Nueva Jersey. Por supuesto, el Dr. Kennard no necesita una introducción aquí, pero quiero mencionar que se ha desempeñado como evangelista y maestro en la Iglesia de Cristo de la ciudad de Nueva York por más de 37 años. Es predicador y académico con una maestría de divinidad en idiomas en Fred Harmon College y un doctorado en el Ministerio de Druid University. Ha escrito más de 15 libros y su último libro es su propia traducción del Nuevo Testamento griego al inglés titulada La traducción del Rey Jesús. Lo voy a decir de nuevo, su último libro es su propia traducción del Nuevo Testamento griego al inglés. Wow. Mientras Steve nos guía a través de 4 textos importantes sobre los hombres y las mujeres en la asamblea, quiero que nos sintamos seguros de que estamos siendo guiados por un guía excelente y reflexivo. Cuando asistí a un entrenamiento ministerial en la iglesia de Londres, me enseñaron que un texto sacado de contexto es un pretexto. Steve envolverá estos textos con contexto para guiarnos a una mejor y más completa comprensión de la palabra de Dios. Sí, y aunque esta es la más larga de las 4 clases de hoy, no es tiempo suficiente para comprender todo lo que necesitamos aprender sobre este tema tan importante. Así que llenemos un vaso de agua, tomemos un refrigerio saludable mientras comenzamos. Pero antes de eso, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo adicional y enfoque en el tema de hombres y mujeres en la asamblea. Te pido que nos concedas a todos corazones tiernos como el de Nicodemo, que fue fariseo, líder y maestro entre los judíos, pero con humildad comprendió que las palabras de Jesús, tus palabras, eran la única respuesta a las más importantes preguntas en la vida. Oro también para que cualquiera que tenga preguntas o inquietudes persistentes después de hoy continúe estudiando, orando y hablando con hermanos y hermanas. De hecho, que cada uno de nosotros se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien derriba toda barrera y muro divisorio. Es en su santo nombre oramos. Amén. Gracias por asistir a nuestro taller, Mujeres y Hombres Juntos para la Gloria de Dios. El Dr. Steve Kennard se encuentra entre los presentadores. También estuvo muy involucrado en la planificación del taller de hoy y es uno de los autores del libro La Biblia y el Género, que es la base de este estudio. Desde que se grabó los mensajes de hoy, Steve se ha enfrentado al fallecimiento de su hijo Daniel. Expresamos nuestro más sentido pésame a Steve y Lee y también a la hermana de Daniel, Chelsea Novak, y su cuñado Rob Novak. Todos siguen estando en nuestras oraciones. Además, si tienen alguna pregunta sobre algo presentado hoy, por favor, no se comuniquen con Steve en este momento, sino que dirijan cualquier pregunta a los líderes de su ministerio. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenidos todos. En esta parte de nuestro taller vamos a entrar en lo que muchos llaman el Monte Everest de los pasajes que hablan de mujeres y hombres en la Biblia.
Estos son los pasajes que son lo más debatido y más ampliamente discutido. De hecho, hay páginas y páginas que se han escrito sobre estos pasajes de las Escrituras. De hecho, se han escrito libros completos solo sobre estos pasajes de la Escritura. Así, lo que voy a intentar de hacer en los próximos 40 minutos más o menos es para presentar lo que muchas personas creen que Pablo está enseñando sobre estos pasajes. Nuestro objetivo para hoy no es irnos con una comprensión completa y final de las Escrituras. Hay demasiado allí, sino continuar creciendo en nuestro conocimiento de Dios y su plan para el mundo a través de ellos. Entonces estaremos discutiendo Gálatas 3, 25-29, 1 Corintios 11, del 1 al 16, 1 Corintios 14, 33 a 40 y 1 Timoteo 2, versículos 8 al 15. Sí, eso es mucho. También estaremos visitando la antigua Galacia, Corintio y Efesio. 3 de estos 4 pasajes tratan de la asamblea de la iglesia para adorar el que no es Gálatas 3, 25-29. Así que comenzaremos allí. Comencemos en Gálatas, que es hoy la Turquía moderna, que es un lugar donde yo he visitado. Pablo escribe en Gálatas 3. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Ahora, esto es muy importante. Pasaje es pasaje de liberación, es un pasaje de libertad, pero ¿liberación de qué? Es esto donde el contexto de toda la carta de Pablo al ministerio en Galacia es muy importante y muy útil. En Gálatas, Pablo estaba luchando contra los judaizantes. Estos eran cristianos judíos que esperaban que los cristianos gentiles obedecieran la ley hebrea. Esperaban que hicieran eso para ser cristianos. Esperaban que los gentiles obedecieran las leyes del sábado y las leyes dietéticas según los judíos. Cristianos también tenían que ser, para ser un buen judío, para ser cristiano tenían que ser buen judío. Este estilo de vida, de manera, no había problema para ellos seguirlo, pero para los cristianos sí. Entonces Pablo escribió sobre esto. Y Pablo contrarresta el argumento de los judaizantes diciendo que todos somos los hijos de Dios, no por la ley, sino por la fe. La ley fue nuestro disciplinario, significa instructor o maestro o guía. La ley nos guió a la fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 27, Pablo enfatiza que nos vestimos de Cristo. Nos vestimos de Cristo no por obedecer la ley, sino por ser bautizado en Cristo. El resultado de ese bautismo es que en Cristo, aquí viene esta asombrosa declaración de libertad. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una frase gloriosa. En el versículo 29 dice que cualquiera que pertenece a Cristo es el linaje de Abraham, heredero según su promesa. El cristianismo no se trata de guardar la ley hebrea, sino de ser una comunidad en Jesús. Debemos tener cuidado de no irse más allá de lo que dice. Pablo sí dice que cualquiera y todos pueden convertirse en discípulos de Jesús a través de fe en Cristo Jesús. El origen étnico o una posición social, el género de uno, no importa cuando se trata de convertirse en cristiano o de estar vestido de Cristo. Nadie necesita convertirse primero en judío y guardar las leyes de los judíos para convertirse en cristiano. Eso es lo que dice Pablo. Sin embargo, Pablo no sugiere que los cristianos no tengan etnicidad, ni posición social, ni identidad sexual. Nuevamente, él está diciendo que la salvación está abierta a todos sin importar la étnica, la posición social o el género. Eso es muy parecido a los que aprendimos en el primer taller sobre el Imago Dei, la imagen de Dios.
que está en todos nosotros. Génesis enseña que todos somos valiosos en los ojos de Dios porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Pablo dice que todos somos valiosos en los ojos de Dios y podemos convertirnos en discípulos de Jesús a través de la fe, no solamente guardando el Torá. Pablo habla sobre nuestra identidad espiritual en Jesús. Si tratamos de tomar las Escrituras y usarlas como modelo o patrón para otras áreas de la vida que no pretenden adorar, entonces podemos meternos en problemas, entendiendo por nuestro entendimiento, no por la sabiduría de Dios. Una vez que estamos en la gracia de Dios, somos transformados para que nuestros diversos atributos se reutilicen en Dios y le traigan gloria a Dios. Todos juntos buscamos la gloria a Dios, como en este taller. Mujeres y hombres juntos a la gloria de Dios. Esto resulta en una unidad increíble en la iglesia. Verdaderamente nos convertimos uno en Cristo. En Gálatas 3, Pablo no está hablando del liderazgo eclesiástico, no está hablando del ministerio del matrimonio o de la asamblea para adorar en la iglesia. Sin embargo, habla de esos asuntos en otras cartas, que habla de la asamblea en sus cartas a la iglesia en Corintio y a Timoteo en Efeso. Así que vayamos allí. Primero viajamos a la antigua Corintio. También he podido visitar las ruinas de la antigua Corintio y ver su acueducto y ver el montículo sobre el cual los antiguos griegos adoraban a sus dioses. Corinto era una ciudad de comercio y comercio. También era una ciudad de libertinaje e inmoralidad. Pablo llegó a Corintio desde Atenas, donde su ministerio no floreció, pero en Corintio su ministerio floreció. Se quedó en Corintio durante 1 año y medio, la mitad. Esa es la segunda parada más larga de Pablo. Escribió 4 cartas de la iglesia a Corintio y tenemos 2 cartas. Y cuando le escribió a los corintios, quería corregir varios problemas que habían plagado a la iglesia. Un problema se refería a lo que se estaba pasando en la asamblea de la iglesia cuando llegaron a adorar. Lo encontramos en 1 de Corintios 11 y en 1 de Corintios 14. Entonces comencemos leyendo 1 de Corintios 11, del 1 al 16. Pueden leer conmigo. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es la cabeza de su esposa, así como Dios es la cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado, porque si una mujer no se cubre la cabeza, más le vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o rasparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre, y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer ni la mujer sin el hombre, pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le he dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Ahora allí hay varios puntos para discutir aquí. El primer versículo 3, donde Pablo escribe: pero quiero que entiendas que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es la cabeza de su esposa y Dios es la cabeza de Cristo. Algunos eruditos reaccionan a este versículo debido a las palabras del esposo sobre el cabeza de su mujer, y porque parece implicar que el esposo tiene autoridad sobre la esposa y así menospreciando a la esposa. Intentan suavizar el lenguaje diciendo la palabra per cabeza, cabele, significa fuente, como la fuente de un río. Sin embargo, en opinión de otros estudiosos, no hay suficiente uso de la palabra
Cavele como fuente en la literatura griega para merecer esa definición aquí. Creo que eso es cierto. Pero en lugar de perdernos en el debate del idioma, centrémonos en lo que Pablo está diciendo aquí. La clave de este pasaje es prestar atención a las palabras de Pablo. ¿Cuál es su argumento? Comienza con Cristo siendo la cabeza de todo hombre. Termina diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Entre estas dos imágenes, Pablo coloca la frase el esposo es la cabeza de la esposa. El énfasis no está en la esposa, el énfasis está en el esposo, sea como Jesús y como Dios, en su relación con su esposa. Esto no disminuye a la esposa, desafía al hombre, al esposo, a ser como Jesús y como Dios en su comportamiento. Cuando los esposos entienden que Cristo es su cabeza, cuando no menospreciarán a su esposa de ninguna manera, sino que aman, nutren y cuidan a sus esposas como Cristo lo hace por la iglesia. Pablo menciona que Dios es la cabeza de Cristo. Dios y Jesús están unidos, son juntos eternamente uno, por lo que la esposa y el esposo deben estar unificados y uno. La redacción de la jefatura no debe usarse de una manera que disminuye su valor. La disminución del valor de la agencia de su esposa. En cambio, el lenguaje debe desafiar al esposo a ser como Cristo y piadosos en sus matrimonios. El hecho de que la esposa sea la cabeza de la esposa no significa que él es mejor que la esposa, pero como cabeza de su esposa, Dios espera que el esposo encarne la jefatura a la manera de Cristo. Esto era muy contracultural en el primer siglo y, seamos honestos, es muy contracultural hoy en día. Luego viene la imagen de cubrirse la cabeza en los versos 4 y 5. Pablo escribe que cualquier hombre que ora o profetiza con algo en la cabeza afrenta a su cabeza, pero cualquier mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Eso es lo mismo que tener la cabeza rapada. Cubiertas en aquel día en Corinto eran un signo de decoro, respeto y decoro en la antigua Corintio, tal como lo soy en muchas partes del mundo hoy. En nuestra cultura en Nueva York y en Nueva Jersey podríamos pensar que lo que consideramos reverencia o respetuoso o irreverente o irrespetuoso, esto cambia de una cultura a otra y de una generación a otra. Por ejemplo, cuando asistimos a los funerales, generalmente nos vestimos una ropa bonita. Generalmente no venimos en sudadores ni en ropa de correr porque queremos ser respetuosos con la familia. Cuando viajo a enseñar a África o a Haití, se espera que yo use traje y corbata cuando predico los domingos. Prefiero no hacerlo porque generalmente hace mucho calor allí. Y en esos lugares generalmente no tienen aire acondicionado, pero respeto los deseos de la cultura y es más importante que honre la gente y la cultura que deshonrarla por mi propia comodidad. Así es que predico con traje y corbata, y como cuando predico, el traje cambia color debido a mi sudor, pero está bien porque lo hago por respeto. En Corintio, cubrirse la cabeza se consideró importante. En la Biblia y el libro de Género que leímos, y cito, que Pablo equipara una cabeza descubierta, equivalía a una mujer no cubierta como una cabeza raspada. Una cabeza femenina raspada en el mundo antiguo se usaba para avergonzar a las mujeres adúlteras y detonaban al resto de la comunidad raspándose la cabeza. Pablo parecía querer cuestionar el comportamiento de algunas mujeres en Corintio por descubrirse la cabeza mientras oraban y profetizaban en la ciudad. Había un supervisor de código en la ciudad de Corintio y supervisaban a las mujeres. El artículo de maestro es correcto citar. Por lo tanto, es correcto parecer razonable concluir que Pablo está corrigiendo e inapropiado la vestimenta tradicional en Corinto. Vestirse o hablar de manera inapropiada llama la atención a cualquier entorno que sea costumbre, normas de la vestidumbre, de la conducta de algunas de las mujeres en la iglesia. Hay un elemento cultural en este pasaje y hay un principio transcultural. El elemento cultural es la cabeza que cubre. El principio transcultural es ser reverente en la adoración. ¿Y cómo somos reverentes
en la adoración cambia de una cultura a otra. Es diferente a Haití en lo que es en Nueva York y Nueva Jersey, y es diferente en Lagos como lo es en Rockland County aquí en Nueva York. Lo que no quiero que perdemos aquí, y muchas veces tendemos a perder esto, es que si la mujer necesita cubrirse la cabeza en adoración o no. Es que Pablo menciona específicamente que las mujeres están orando y profetizando en la asamblea. Podría preguntarle a Steve, ¿en la iglesia primitiva había mujeres que eran profetas? Y la respuesta es sí. En Hechos 2:17 Pedro cita a Joel diciendo que sus hijas también profetizarán, y en Hechos vemos que las 4 hijas de Felipe tenían el don de la profecía. Ana en Lucas 2 se menciona como profeta, y en la Biblia hebrea menciona la Hulda como profeta. No olvidemos que es el detalle importante que las mujeres estaban orando y profetizando en la asamblea. Ahora, para ser justos, algunos eruditos dicen que las mujeres estaban orando y profetizando delante de otras mujeres. No están en una audiencia mixta, sin embargo, no podemos decir que con certeza el texto no hace la aclaración específica. Primera de Corintios 14, solo unos pocos capítulos más adelante, la audiencia es definitivamente una audiencia mixta. Pero pueden ver que estos pasajes son difíciles. Así que veamos primero de Corintios 14, versículos 34 y 25. Pablo, todavía hablando a la asamblea de la iglesia, dice que las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. No se les permitirá hablar, pero deben hacerlo que estén en sumisión. Como dice la ley, ni siquiera consultar cualquier cosa que pregunten a sus maridos en casa, porque es vergonzoso de una mujer que hablar en la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, no puede significar silencio total, porque Pablo ya lo había mencionado en las mujeres. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Se está contradiciendo él mismo? No lo creo. Ahora, algo debe de estar ocurriendo o algo pasando como una interrupción en el servicio. Parece que la interrupción estaba ocurriendo con algunas de las esposas, porque el texto menciona que tenían esposas. Parece que estaban haciendo preguntas durante el servicio, interrumpiendo al servicio. Ahora, puedo entender cómo hacer la pregunta durante un servicio sin una interrupción. Y si estuviera predicando y alguien segunda fila me levantara la mano a hacer una pregunta, me sacaría del juego. Peor aún si alguien se pusiera de pie y dijera: disculpe, predicador, pero ¿por qué usa tantas palabras griegas? Bueno, de nuevo, eso me sacaría del juego. Tendría que recuperarme de eso. Así que Pablo, para evitar que ocurra esa interrupción, les dice a aquellos que están interrumpiendo el servicio que se callen. Les dice que si tienen una pregunta, guarden la pregunta para discutir en la casa, fuera de esta asamblea. Aprendimos de 1 Corintios 11 y 14 que hay cierto decoro que se espera de la asamblea de adoración. Se basa de la cultura de las personas que asisten al servicio, pero también aprendemos, y esto es importante, mujeres estaban orando y profetizando en el servicio. Pablo no esperaba que las mujeres estén totalmente en silencio. Espera que tanto hombres como mujeres sean respetuosos en la asamblea. Un elemento más, el material en 1 Corintios es una carta y tiene que leerse como una carta ocasional para un grupo específico dentro del contexto del primer siglo. No todos decimos, ya que esto era lo que estaba ocurriendo en Corinto, debe ocurrir exactamente como está hoy. Ese es el patrón, y el patrón no es realmente un buen principio hermenéutico. Sin embargo, tenemos que ver la carta que está ocurriendo en la carta, traducirlo a nuestra cultura actual. Si estuviéramos leyendo la misma carta en Arabia Saudita o Afganistán, probablemente seríamos más cautelosos en preguntar sobre las mujeres cuando profeticen, la asamblea con hombres y mujeres, porque esa mujer podría ser asesinada por esa reacción, porque la iglesia podría ser perseguida por esa acción. Y es cierto en muchas partes de África también. Parte de comprender y aplicar el significado de las escrituras a nuestras vidas es ver lo que el autor le estaba diciendo a los lectores originales y luego aplicar ese significado a la audiencia cultural actual. Este es quizás el dilema más difícil que los estudiantes bíblicos enfrentan el día de hoy. De nuevo, esto no es material fácil, requiere estudio y discernimiento. Así que veamos cómo se aplican estos principios a nuestro próximo pasaje. Pasamos a Efeso. Efeso es una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Estaba ubicada en lo que hoy es el moderno Turquía.
Visité las ruinas de Efeso, vi los antiguos baptisterios allí y tuve la oportunidad de caminar las calles de Efeso. Pablo amaba la iglesia en Efeso. Se quedó allí 3 años, hasta donde sabemos es más tiempo que en cualquier otro lugar donde permaneció en sus viajes misioneros. La iglesia en Efeso era fuerte, estaba creciendo y era vibrante. Pablo envió a Timoteo a Efeso para supervisar y alentar a la iglesia allí. Y en el 1 Timoteo 2, 11 al 15, Pablo le escribe a Timoteo y dice que la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Ahora de nuevo, no es un pasaje fácil para entender. Se podría argumentar que este pasaje no está culturalmente condicionado, porque Pablo refuerza sus declaraciones con referencia de la creación. Sin embargo, cuando miras 3 versos por encima de esto, vemos que está condicionado culturalmente. Pablo escribe: por lo tanto, quiero que los hombres en todas partes oren levantando las manos santas, sin embargo, sin enojo, sin disputas. Quiero que las mujeres se vistan modestamente con decencia y decoro, adornarse no con peinados elaborados u oro o perlas o ropa costosa, sino con buenas obras apropiadas para las mujeres que profesan adorar a Dios. Ahora, hombres levantando manos santas y las mujeres no usando peinados elaborados, perlas de oro y de ropa costosa. Todo eso es culturalmente condicionado. Tiene algo que decir este pasaje, lo que está sucediendo en el versículo 11 y 14. Como en Corintio, parece que algunas de las mujeres estaban perturbando el servicio. Presumían tener autoridad sobre el servicio. El documento del maestro afirma esto. Recientemente, los eruditos bíblicos han postulado la teoría de que los escritos de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, reflejan el surgimiento de la nueva mujer romana en la parte oriental del imperio. Felipe H. Towner define y describe las características de esta mujer escribiendo: ejercía libertades y oportunidades de participación en la vida pública, actividad política y legal, funciones de mecenas y benefactora, que excedían con creces a las de la mujer griega tradicional, que durante mucho tiempo había sido el modelo elaborado por los nuevos eruditos como muestra. Además, la evaluación antigua de sus patrones de vestimenta y comportamiento la ubican dentro de una especie de antigua revolución sexual. El artículo continúa y cita: los gobernantes de Roma no estaban contentos con los cambios que veían ocurrir alrededor de la ciudad. Bruce W. Winter escribe: Augusto y algunos de sus sucesores usaron la apariencia y la vestimenta para promover valores que contrarrestaban lo que consideraban tendencias promiscuas en el imperio: adornos, perlas o ropa costosa. Estas son cosas culturales. Todo esto era el estilo de la mujer romana. En esa escultura y ese estilo carecía la modestia, y la modestia iba a ser una característica de las mujeres cristianas. Y Pablo le decía que las mujeres deberían vestirse modestamente. Este adorno exterior del cuerpo refleja el adorno interior del corazón. Una grande pregunta es: ¿qué quiso decir Pablo con ejercer autoridad? El término ejercer autoridad es extremadamente difícil de traducir, porque la palabra griega auténtico se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento, lo que significa que no tienes otros lugares para compararla en el Nuevo Testamento, por lo que algunos eruditos dicen que este término lleva consigo una negativa connotación de mosaico, como usar autoridad, usurpar, no tomar el poder en la iglesia, y pueden hablar mientras no agarren poder en la iglesia. Y otros académicos se ven este término en un sentido más general, como simplemente no tienen autoridad. Si la palabra se ve de esta manera, entonces a las mujeres no se les permite tener autoridad sobre los hombres en ningún entorno eclesiástico. La erudición está dividida en este curso. Se reconcilian de los dos campos y no pueden hacerlo. Analizar los pasajes
podemos ver la misma dinámica que vemos en Efesios existió también en Corintios. Ahora hemos visto que las mujeres oraban y profetizaban en la asamblea, por lo tanto allá en Corintios, y él no está hablando de silencio absoluto. Quizás Pablo está prohibiendo el hacerse cargo o control del culto en la iglesia. En la carta de Pablo a Timoteo, parece que Pablo no permitirá que las mujeres enseñaran en el tono de la adoración colectiva. Sin embargo, esto no significa que las mujeres no pudieran enseñar en otros entornos. Como mujeres mayores estaban instruidas a enseñar, también a enseñar a los niños. Y Priscila y Aquilo le enseñaron a Apolo. Sin embargo, Pablo indicó a Timoteo que las mujeres no deben enseñar a los hombres o ejercer autoridad en el contexto eclesiástico. ¿Qué tipo de enseñanza está hablando de Pablo aquí? Bueno, debe de ser algo más que orar, porque las mujeres estaban orando y profetizando en la enseñanza de la iglesia. En Corintio, aquí parece que ser más tipo de enseñanza autorizada o eclesiástica dentro de la iglesia. A lo largo de la carta, la enseñanza se combina con el mandato y enseñar y exhortar. Enseñar eso en primera de Corintios, cosas doctrinales y preocupaciones. Pablo no estaba diciendo que no lo hicieran, sino que no se encargaran del servicio, no se apoderaran del servicio. Ahora vamos a la pregunta que se nos debe hacer hoy. ¿Qué instrucciones eran específicas a la cultura y qué partes de estas instrucciones trascienden la cultura? Parece que las mujeres en el ministerio de Timoteo no se les permitía tener autoridad eclesiástica. Es una instrucción para nosotros hoy en día. Podría estar condicionado culturalmente, tal como vemos la prohibición de la joyería como un fenómeno cultural. Al comprender las circunstancias de la audiencia particular de Pablo, podemos reconocer igualmente la prohibición de las mujeres que ocupen lugares en la iglesia eclesiástica, autoridad como un fenómeno cultural, o entendemos que esto es un mandato para todos los tiempos y en todas las culturas. Creemos, basando en nuestro mejor intento de entender las escrituras, allí que hay al menos una parte de un principio atemporal aquí, que las mujeres no deben tener autoridad eclesiástica. Y discutiremos este tema más en la parte 4 del taller. Claro, la intención de Pablo no era excluir a las mujeres de usar sus dones y habilidades en el contexto de una reunión de la iglesia corporativa. Sin embargo, los principios universales que podemos aplicar tienen que ver con el decoro y la conducta. Ningún hombre o mujer debe tomarse por sí mismo, usar la autoridad o tener una actitud dominante. Y parece que en el contexto al que Pablo se dirige, algunas mujeres fueron culpables de este acto. Los lectores de las escrituras del siglo XXI pueden aprender de esos pasajes y pueden aplicarlos a nuestro contexto actual. Tantos hombres como mujeres pueden usar sus dones dados por Dios en el liderazgo para animar y para la profecía y para servir en el ministerio. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres deben de ser respetuosos. Hemos visto 4 pasajes en los que Pablo habla sobre el tema del género. Gálatas menciona que tanto las mujeres como los hombres pueden convertirse en discípulos de Jesús a través de la fe sin seguir la ley de Moisés. Primera de Corintios 11, Pablo enseña que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso desafía al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Veremos más sobre este tema, en particular en la tercera parte de este taller. 3 de las 4 escrituras, 1 Corintios 11, 14 y 1 Timoteo 2, habla del asunto de género y en general de adoración. De estos pasajes hemos aprendido que Dios quiere que las mujeres y los hombres usen sus dones para su gloria y edificación de la iglesia. Hemos aprendido que el decoro y el respeto son importantes para Dios. Vemos que mujeres oran y profetizan en la asamblea. Cuando Pablo les advierte que las mujeres se callen, no está diciendo que no pueden usar sus dones, sino que está instruyéndolas en la iglesia que sean respetuosas y adoren bien en la asamblea. Aquí es donde la gran mayoría de nuestras iglesias de ICOC en América del Norte han aterrizado. Es difícil ser dogmático sobre este tema. Yo personalmente sigo siendo evolucionar en mi pensamiento a medida que sigo estudiando este tema. Pero en lo que respecta a la teología comunitaria, aquí es donde se encuentra nuestra comunidad en este punto.
Esta posición es una posición viable bíblicamente. Todavía tenemos que hablar sobre el matrimonio y el liderazgo eclesiástico que vendrá en la tercera y cuarta parte. ¿Qué tiene que decir Pablo sobre estos temas? Estos serán nuestros próximos estudios. También debemos hablar sobre los cambios en nuestra asamblea en base a nuestro estudio de estos pasajes. Algunos de nuestros ancianos hablarán sobre estos cambios en nuestro cuarto sección del taller. Muchas gracias por su atención y oro para que Dios bendiga nuestro estudio de su palabra. Ser valorada es algo que yo creo que todo ser humano quiere sentir. De sentirse importante, sentirse significante y digno de ser visto y útil. Pero sentirse secundario también puede ser algo también muy familiar para nosotros. No puedo dejar de pensar como Agar fue que la criada de Abraham y Soraya, y ella fue casada involuntariamente a Abraham para proveer un heredero a esta pareja. Y aunque ella era una esposa, sin embargo ella se sentía secundaria, menos que, no importante. Y aun cuando fue maltratada, ella se escapa y Dios interviene. Y en Génesis 16:13 vemos como dice, ella le dio el nombre al Señor al que le habló a ella. Tú eres el Dios que me ves. Porque ella dijo, ahora he visto el Dios que me ve a mí. Después de su interacción con el ángel del Señor, ella pasó de sentirse secundaria a vista. Ella fue vista por el Dios que la vio a ella, el que la valora y el que intervino en su miseria. El ser vista por Dios no solo la hizo a Agar sentirse valorada, pero eso era de valor para ella. Y ser vista por Dios es lo que me hace sentir a mí también valorada. Yo recientemente he experimentado valor a través de mi propio estudio de las Escrituras y en el 2020 tuve la experiencia de sentirme un poco en miseria, no solo a través de las penas de mi corazón, sino también en el estado que nuestro país estaba en este tiempo durante la pandemia. Y este fue un tiempo donde honestamente no me sentí ni vista ni valorada, ni adentro ni afuera de la iglesia. Yo me sentí sin importancia, invisible, me sentí con miedos, me sentí muy sola. Y para mí fue muy similar a Agar. Fue a través del dolor y las penas en mi corazón en que en realidad comencé a ver mi valor. Muy chistoso. Sabes, yo estudié las Escrituras diariamente simplemente para ser recordada de que no importa lo que esté pasando en este país o en mi propia vida, de que yo le importo a Dios. Como dice en Isaías 49 del 13 al 16, y que Él me considera, como dice en Lamentaciones 3 del 32 al 33. Él me da valor, respeto y honor, así yo me sienta que otros no me lo dan, y que yo no tengo que estar en una posición de liderazgo o de importancia para sentirme valorada o para sentirme vista. A través de mi experiencia de dolor y miseria es donde en realidad he experimentado sentirme valorada directamente desde la palabra de Dios. Yo también tengo la experiencia de valorar mi servicio en el reino también de Dios, especialmente mi papel de mujer ministra en nuestro ministerio de Edge. Y para serles sincera, yo he tenido que batallar con sentirme con que yo no puedo hacer este papel en el ministerio sin un hermano o codirigente, simplemente de sentirme con que yo no podía ser la persona que Dios necesitaba para llenar ese papel, preguntándome si yo tenía suficiente talento, conocimiento o prácticas para en realidad ser una líder y verdadera servidora en la iglesia de Dios. Y Dios constantemente me muestra y me recuerda, y aún ahora, que mi experiencia no solo en el ministerio, pero aún así en mi vida personalmente, mi inversión en mi relación con Dios y también en la posición única en la que yo estoy, en mi vida como una mujer soltera de raza afroamericana, y de cómo Dios necesita esto en su iglesia. Y también dentro de su iglesia, el que me ha rodeado con tanto ánimo y apoyo para poder ser una ministra aquí en el ministerio de Jesús, como una mujer soltera, y estoy tan agradecida por eso. Y quiero terminar con algo para mis hermanas solteras, y solo quiero recordarles que Dios las ve a todas. Ustedes son valiosas para Él, un instrumento para propósitos especiales, una corona para Él. No miren a los dirigentes de la iglesia, ni al mundo, ni a sus jefes, ni a las redes sociales, y ni a un hombre aún, para que les den el valor. Ustedes son muy valorosas. Y tiene que comenzar con Dios. Así con lo que dice en Salmos 139:13, dice, Dios fue el que te vio antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Ahí fue cuando tú y yo fuimos vistas. Antes de que cualquier persona pusiera
sus ojos en ti. Tú fuiste vista por los ojos de Dios. Tú eres importante para Dios y suficientemente para Él que te haya creado como tú eres, en su imagen. Y Él no te creó para ser insignificante, débil y sin uso. Esa no es la imagen de Dios y nosotras reflejamos la semejanza de Dios. Y cuando estamos claras en eso y lo necesitadas que no solo estamos en la relación de Dios que Él quiere tener con nosotras y en su plan increíble con todo lo que tienes que tú ofrecerle a Él, y sí, tú tienes mucho que ofrecerle, entonces y verdaderamente ahí es cuando en realidad estarás simplemente segura en tu valor y no importa qué pasa alrededor de ti o lo que la gente diga o lo que sientas o lo que la iglesia diga o haga o no haga. Te amamos, te valoramos y aún más eres tan importante y valorada por Dios.